has sentido que vives en piloto automático, atrapado en una rutina que no elegiste? ¿Cuestionando si la vida es solo trabajar o pagar facturas? Esa sensación tiene una raíz profunda. Algunos la llaman el despertar espiritual, otros simplemente despertar. Pero en esencia es un proceso de ver más allá de lo que nos han enseñado y comenzar a cuestionar la realidad que nos rodea. Mi nombre es Elena para aquellos que no me conocen y este es un canal de despertar de conciencia, crecimiento personal y también de mensajes canalizados. Si te gusta esta temática, te invito a que te suscribas. Hoy voy a hablar sobre lo que realmente significa salir de la matriz, no desde la ficción, sino desde la conciencia. Y cómo puedes comenzar a liberarte para vivir con mayor verdad, libertad y plenitud. En el vídeo anterior estuve hablando de lo que es la matriz, os lo dejo aquí arriba para que lo veáis. En este vídeo te mostraré cómo salir de la matriz y empezar a liberar tu mente. Prepárate, porque esta segunda parte es más reveladora aún. La matriz, en términos espirituales, es una estructura de creencias, sistemas y patrones que nos han impuesto desde que nacemos. Es el sistema que nos dice cómo vivir, qué está bien, qué es éxito, qué deberías desear, cómo deberías vestirte, pensar o incluso amar. ¿Y cómo salimos de la matriz? Salir de la matriz no es un salto, es un proceso. Aquí tienes 5 claves fundamentales para salir de la matriz. Primero, despierta tu conciencia. Empieza a observar tus pensamientos y emociones sin juzgarlos. El solo hecho de observarte crea una distancia entre tú y el sistema. En segundo lugar, cuestiona todo. Pregúntate si lo que hace, lo que piensa y lo que deseas es realmente tuyo o te lo han impuesto los demás. Tercero, conéctate con tu esencia. ¿Qué te hace vibrar? ¿Qué te trae paz? Tu alma ya sabe lo que vino a hacer, pero necesita silencio para ser escuchada. En cuarto lugar, rodéate de verdad, de personas auténticas, de personas vitaminas, de lecturas conscientes y dedica tiempo a estar contigo. Libérate del miedo. El miedo es el combustible de la matriz. Cuando lo enfrentas, rompe sus cadenas. ¿Qué pasa cuando empiezas a salir de la matriz? No es fácil, ¿eh? Puede haber confusión, soledad, pero también una paz nueva y parece una fuerza interna que no sabía que tenías. Te vuelves más intuitivo, te conectas con personas y experiencias alineadas a tu alma. Siente propósito más allá de lo material. Comienza a co-crear tu realidad desde la conciencia. Salir de la matriz no es un destino, es una elección y una elección diaria. Una decisión valiente de vivir con los ojos del alma abiertos, de recordar quién eres más allá del sistema. Si estás aquí viendo este vídeo, ya comenzaste a salir de la matriz. Y no estás solo, este canal es un espacio para acompañarte en ese despertar. Ahora vamos a lo práctico. Aquí te dejo 5 herramientas que puedes aplicar día a día para salir del sistema mental que te controla. Primero, observación consciente. Detente, respira. Mira tus pensamientos. La clave es no reaccionar, solo observa. Segundo, cuestionamiento radical. Pregúntate, ¿este pensamiento es mío o fue impuesto? ¿Esto me limita o me expande? Tercero, escritura liberadora. Anota tus pensamientos, escribe todo sin filtro, eso que sale en automático. Cuarto, visualización creadora. Imagina la versión libre de ti. Hazlo cada día, convierte esa imagen en una frecuencia real. Quinto, declaraciones conscientes. Afirma, yo elijo salir del sistema de control. Soy libre de pensar, sentir y crear desde mi esencia. Pero salir de la matriz no siempre es bonito. Vas a perder amistades, vas a soltar creencias, vas a sentirte perdido. Pero ese vacío es necesario. Es el espacio para que nazca lo nuevo. No estás loco, estás despertando y verás que este proceso no es para todos. Es para quienes estén listos y preparados para despertar, aunque ellos no lo sepan, pero con el tiempo se dan cuenta que están despertando, saliendo de su zona de confort y de la matriz. Tengo un vídeo subido a mi canal que hablo de mi propio despertar y os lo dejo aquí arriba para que lo veáis. Cada vez que alguien despierta, el sistema se debilita. Salir de la matriz es un acto revolucionario, también profundamente espiritual, porque se trata de recordar que no viniste a obedecer sino a crear, que no viniste a encajar sino a expandirte, que no viniste a sobrevivir sino a vivir despierto. Salir de la matriz es un proceso,
y no una meta. Y a veces duele porque implica despegarse de lo conocido, pero también libera, sana y despierta. No estás aquí por casualidad. Si estás viendo este vídeo es porque tu alma ya empezó a recordar y no estás solo. ¿Cómo sé si estoy saliendo de la matriz? Te digo algunas señales claras, poderosas y tal vez familiares para ti. Primero, comienza a cuestionarlo todo. Lo que antes dabas por hecho ya no te convence. Empieza a preguntarte, ¿para qué hago esto? ¿Qué sentido tiene vivir así? ¿Y si hubiera otra forma de ver la vida? Este es uno de los primeros síntomas del despertar, la incomodidad ante lo normal. En segundo lugar, sientes un llamado interior. No puedes explicarlo, pero hay una voz dentro de ti que te pide más y no más cosas, más verdad, más presencia, más sentido. Te das cuenta de que viniste a algo más grande, aunque aún no sepas exactamente qué es. En tercer lugar, se caen estructuras a tu alrededor. Relaciones, trabajo, estilo de vida, incluso creencia. Cuando tu alma empieza a despertar, todo lo que no está alineado con tu verdad comienza a desmoronarse. No es castigo, es limpieza. Estás haciendo espacio para lo auténtico. En cuarto lugar, tienes momentos de silencio profundo. Empieza a disfrutar del silencio, de la soledad, de estar contigo mismo. La necesidad de validación externa disminuye. Estás aprendiendo a escucharte desde dentro. Siente emociones intensas, sí. Es parte del proceso. Salir de la matriz a veces es doloroso porque implica soltar lo conocido, pero ese caos es el umbral. Es señal de que estás cruzando de lo automático a lo consciente. ¿Y cómo mantenerte despierto en un mundo dormido? Cuando despierta, el mundo allá afuera va a seguir funcionando como siempre, pero tú ya no eres el mismo. Y ese es tu poder. Para mantenerte despierto, recuerda, rodéate de almas conscientes. La vibración se contagia. Vuelve a ti cada día, a tu centro, a tu verdad. No te exija perfección. Esto no es una competencia espiritual. Comparte tu luz porque al despertar tú ayuda a otros a despertar. Salir de la matriz no es huir del mundo, es elegir vivir desde el alma, en medio del mundo, es recordar que eres más que un cuerpo, más que un nombre, más que una historia. Viniste a esta vida para recordar quién eres y si estás viendo esto es porque esa memoria ya se está activando. Así que sigue caminando, confía en el proceso. Bienvenido al despertar y recuerda que no estás solo, somos muchos despertando y este es solo el comienzo porque en poco tiempo habrá un despertar universal. Déjame en los comentarios qué parte de la matriz siente que estás soltando y qué ha sido lo más desafiante o revelador en tu proceso. Tu experiencia puede inspirar a otros. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este vídeo con alguien que también esté despertando. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte del camino. Nos vemos en el próximo vídeo. No me faltéis. Un beso para todos.